¿Qué pasaría si te dijera que una ciudad rebosante de belleza, lujo y prosperidad desapareció en una sola mañana? Lo tenían todo: riqueza, poder, tierras fértiles y libertad para hacer lo que quisieran. Pero detrás del lujo había un pueblo tan corrupto que sus clamores llegaban hasta el cielo. Y Dios descendió no con un ejército ni con un diluvio, sino con fuego. Esta no es solo una historia de destrucción. Es una historia de juicio. Misericordia. Advertencia y de un hombre que se atrevió a preguntarle a Dios: ¿destruirás realmente al justo con el malvado? Pero antes de que cayera el fuego, antes de que el cielo se convirtiera en llamas, el cielo escuchó. Dios se acordó de Abraham y en su misericordia rescató a una familia del fuego. Una historia de destrucción, sí, pero también una historia de esperanza para aquellos que confían en la misericordia de Dios. Esta es la historia de Sodoma y Gomorra. Hace mucho tiempo en las antiguas tierras de Canaán, dos ciudades se alzaban en el valle del Jordán, Sodoma y Gomorra. Muy fértiles y ricas. Las ciudades eran exuberantes, como el jardín del Señor, llenas de vida y abundancia. Los viajeros hablaban de su lujo, pero debajo de sus riquezas y belleza, la oscuridad se extendía. Estas eran ciudades sin temor a Dios. La violencia, el orgullo y la crueldad se convirtieron en su forma de vida. En sus calles, resonaban la burla y la lujuria, no los cánticos de alabanza. Rechazan al extranjero, oprimían al indefenso, se deleitaban en el pecado y lo llamaban libertad. El profeta Ezequiel escribiría más tarde sobre ellas. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas eran soberbias, hambrientas y despreocupadas. No ayudaban al pobre ni al necesitado. Eran altivas e hicieron cosas detestables delante de mí. Por eso las eliminé como has visto. Hasta los ángeles del cielo oyeron los gritos, el dolor, la injusticia y la opresión. Y así Yahvé descendió para verlo con sus propios ojos. Una tarde calurosa, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, en los robledales de Mamre. Al levantar la vista, vio a 3 hombres de pie cerca. No eran viajeros comunes. Eran mensajeros del cielo. Uno era el Señor mismo en forma humana. Los otros 2 eran ángeles. Abraham se levantó al instante como si algo en su espíritu supiera que no eran viajeros comunes. Corrió a su encuentro, se postró profundamente y dijo: Señor mío, si hallado gracia ante tus ojos, no pases de largo junto a tu siervo. Que traigan un poco de agua y entonces podrán lavarse los pies y descansar bajo este árbol. Dejad que os traiga algo de comer para que podáis refrescaros y luego seguid vuestro camino. Los 3 hombres estuvieron de acuerdo y Abraham se apresuró a preparar un banquete. Pan fresco, cuajada, leche y un ternero selecto. Se quedó junto a ellos mientras comían. Honrado de servir a estos huéspedes celestiales. Cuando terminaron de comer, el Señor se volvió a Abraham y le habló. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande. Su pecado es muy grave. Bajaré para ver si han hecho todo lo que se ha dicho. Si no, lo sabré. Mientras los ángeles avanzaban, Abraham se presentó ante el Señor e hizo algo audaz, algo que solo un hombre que conoce de verdad a Dios se atrevería. Dio un paso adelante y suplicó: Señor mío, empezó a Abraham humildemente. Arrasarás con el justo junto con el malvado, suplicó. Supongamos que hay 50 justos dentro de la ciudad, aún así la destruirás. Dijo Abraham con voz temblorosa de valor y reverencia: matar al justo junto con el malvado, tratándolos por igual. ¿Acaso el juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo? El Señor respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, perdonaré a todo el lugar por ellos. Abraham se envalentonó aún más. ¿Qué pasaría si hubiera 45 o 40 o 20? El Señor respondía cada vez con paciencia por ellos: no la destruiré. Finalmente, Abraham dijo: déjame hablar una vez más, ¿qué pasaría si solo se encontraran 10 allí? Dijo el Señor: por amor a los 10, no la destruiré. Abraham no se atrevió a pedir más. Entonces el Señor se fue y Abraham regresó a su tienda con el corazón apesadumbrado, esperando que hubiera al menos 10 almas justas en la ciudad. El sol se puso en el cielo.
los dos ángeles se acercaron a las puertas de Sodoma. Ya la hora del juicio se acercaba. Lleva mucho tiempo hacer estos videos, pero creemos que es de gran ayuda. Y si te gusta lo que hacemos y quieres dar un paso más, ahora puedes hacerte miembro del canal. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con la palabra de Dios a través de una animación poderosa. Simplemente haz clic en suscribirte y sé parte de la misión. Al caer la noche sobre Sodoma, los dos ángeles llegaron a las puertas de la ciudad. Allí estaba Lot, el sobrino de Abraham, sentado a la entrada de la ciudad. Había elegido vivir en Sodoma años antes, atraído por su riqueza y sus fértiles llanuras, a pesar de su reputación de maldad. Cuando los vio a los visitantes, se levantó e hizo una profunda reverencia. «Señores míos», dijo, «por favor, entren en casa de vuestros siervos y pasad aquí la noche, lavaos los pies y levantaos temprano para continuar vuestro viaje». Los ángeles dijeron, «No pasaremos la noche en la plaza». Pero Lot insistió con urgencia, sabía de lo que era capaz la ciudad, sabía lo que ocurría en la plaza de la ciudad por la noche. Las calles no eran seguras ni para los viajeros, ni siquiera para los inocentes. Finalmente aceptaron y los llevó a su casa y les preparó un banquete. Pero antes de que se hubieran acostado, un ruido terrible resonó por las calles. Hombres de Sodoma, jóvenes y viejos de todas partes de la ciudad, rodearon la casa, golpearon la puerta y gritaron: «¿Dónde están los hombres que vinieron a veros esta noche? Sácalos para que podamos conocerlos». Su petición no tenía que ver con la hospitalidad, era una petición violenta e inmoral. La frase «conocelos» en este contexto era un eufemismo para referirse a la agresión sexual. Una expresión de la depravación y humillación de Sodoma hacia los forasteros. Lot salió corriendo y cerró la puerta tras él. «Por favor, hermanos míos, no cometáis esta maldad», les dijo. Pero entonces, en un momento que ha perturbado a los lectores durante siglos, Lot hizo una oferta horripilante. «Tengo 2 hijas que no han conocido varón. Dejad que os las saque y haced con ellas lo que queráis. Pero no les hagáis nada. Estos hombres están bajo mi techo». La oferta de Lot fue impactante, un trágico reflejo de la corrupción moral que había absorbido de su entorno. Incluso al intentar proteger a sus invitados, demostró lo retorcidas que se habían vuelto las normas de la ciudad. Pero la multitud no hizo más que enfadarse más. «Apartaos de nosotros», gritaron, «este hombre ha venido aquí como extranjero y ahora quiere hacer de juez. Os trataremos peor que a ellos». Se abalanzaron sobre Lot para derribar la puerta. Pero en ese momento de terror, los desconocidos revelaron su poder divino. De repente fulminaron a la multitud con una ceguera, cundió el pánico, los hombres tantearon las murallas tropezando en la oscuridad, incapaces de encontrar el camino. Lot se quedó mirándolos conmocionado. No eran hombres comunes. Eran mensajeros de Dios. Los ángeles se volvieron hacia Lot. «¿Tienes a alguien más aquí, yernos, hijas o cualquier otra persona en la ciudad que te pertenezca? Sácalos de aquí. Vamos a destruir este lugar. El clamor al Señor es tan grande que nos ha enviado a destruirlo». Lot salió corriendo a buscar a sus yernos. Los hombres se comprometieron a casarse con sus hijas. «Date prisa, abandona este lugar. El Señor está a punto de destruir la ciudad», pero se rieron en su cara. Para ellos sonaba a broma. La idea del juicio divino parecía absurda en una ciudad tan segura de su maldad. Al amanecer, los ángeles volvieron a instar a Lot: «Date prisa, toma a tu mujer y a tus 2 hijas y huye o serás barrido», pero Lot se demoró. ¿Era miedo? Apego a su hogar, el texto no lo dice, pero él vaciló. Entonces los ángeles, en un acto de misericordia de Dios, tomaron de las manos a Lot, a su mujer y a sus hijas y los sacaron de la ciudad. El Señor tuvo piedad de ellos, no porque fueran justos, sino porque se acordó de la súplica de Abraham. Una vez fuera, uno de los ángeles dijo: «Corran por sus vidas, no miren atrás ni se detengan, huyan a las montañas o serán arrastrados». Lot rogó: «Por favor, mi señor, no puedo huir a las montañas, la desgracia me alcanzará. Déjame escapar a ese pequeño pueblo de allí». «Es pequeño», el ángel aceptó. «Muy bien, no destruiré la ciudad de la que hablas, pero date prisa, no puedo hacer nada hasta que llegues allí». La ciudad se llamaba Suar, que significa pequeño. Justo cuando el sol se elevaba sobre la tierra, Lot y su familia huyeron hacia la pequeña ciudad de Sor.
Entonces sucedió. El Señor hizo llover fuego y azufre ardiente del cielo, no solo sobre Sodoma, sino también sobre Gomorra. Una tormenta de juicio cayó desde arriba, el cielo se volvió rojo, la tierra tembló, los edificios se derrumbaron, los campos estallaron en llamas. La gente gritó, pero ya era demasiado tarde. Todo en el valle, ciudades, hogares, jardines, ganado fue arrasado en un instante. Pero mientras huían, la esposa de Lot se dio la vuelta. Miró hacia la ciudad, su corazón, todavía atado a lo que había dejado atrás. Y en ese único momento de desobediencia y anhelo, algo comenzó a cambiar. Su piel se volvió blanca. Unos finos granos se deslizaron por sus mejillas como escarcha repentina. Sus brazos se pusieron rígidos, sus pies se volvieron pesados, arraigados al suelo, entonces de repente se convirtió en una estatua de sal. La misericordia de Dios los había sacado del fuego. Pero mirar atrás le costó todo. Pero la historia de Lot no terminó en Zor. Temeroso de permanecer en la ciudad, huyó con sus 2 hijas a las montañas. Allí se escondieron en una cueva aislados y destrozados. Allí siguió una historia triste y retorcida, pensando que ningún hombre vendría a ellas. Las hijas de Lot criadas en la inmundicia moral de Sodoma. Emborracharon a su padre y cada una tuvo un hijo con él. Los hijos que nacieron de ella se convertirían en los moabitas y los amonitas. Naciones nacidas en el pecado, naciones que más tarde se opondrían a Israel. La historia de Sodoma y Gomorra resonó a través de las generaciones. Los profetas hablaron de ella. Jesús mismo se refirió a ella. Las ciudades se convirtieron en un símbolo de la justicia divina, no solo por la maldad, sino por un pueblo que rechazó los caminos de Dios y oprimió a los inocentes. ¿Cuál fue su pecado en su riqueza y comodidad? Se volvieron descuidadas en su orgullo, se volvieron crueles. Y en su libertad se entregaron por completo a perversión, injusticia y violencia. Pero no nos equivoquemos. El juicio no llegó en un momento. Dios advirtió, observó y esperó. Solo cuando la misericordia se agotó. Solo cuando incluso el clamor de los oprimidos llegó al cielo, solo entonces cayó fuego. Sin embargo, incluso en esta oscura historia también vemos una chispa de misericordia. Dios perdonó a Lot. Recordó la intercesión de Abraham. Demoró el juicio hasta que los justos fueran eliminados. Esta es una historia de paciencia, una historia de justicia. Y una historia de gracia para aquellos que escuchan, se vuelven y recuerdan los caminos del Señor. ¿Y qué pasa hoy? Vemos nuestro mundo en ciudades llenas de riqueza y maravillas, pero que palpitan con arrogancia, violencia y perversión. Vemos naciones como Estados Unidos y los países occidentales, que alguna vez se moldearon según los valores bíblicos, que ahora abrazan los mismos pecados que caracterizaron a Sodoma. La perversión se protege como libertad. La arrogancia se alaba como confianza. Los pobres son ignorados mientras el lujo próspera. La confusión sexual se enseña como identidad. La codicia se aplaude como ambición. La blasfemia se disfraza de audacia. La desnudez ahora es una forma de expresión. La corrupción se justifica como estrategia. La oración es objeto de burla, mientras se exhibe el mal. Y los que defienden a Dios son silenciados. Hoy en día muchos viven como si el juicio nunca fuera a llegar, arrastrados por una marea de decadencia moral que pretende ser progreso. Pero las Escrituras advierten, la justicia exalta a una nación, pero el pecado es una desgracia para cualquier pueblo. Sin embargo, incluso ahora hay esperanza. Dios todavía escucha. Todavía salva. Todavía extiende misericordia a aquellos que se vuelven. Se arrepienten y buscan refugio en Él. Que todos los corazones recuerden que el Señor es lento para la ira y grande en amor y misericordia, pero que no dejará sin castigo al culpable. El fuego que cayó no fue solo un castigo. Fue una súplica a través del tiempo, un llamado a las ciudades, las familias y las personas para que despertaran, dieran marcha atrás y recordarán al Dios que juzga pero también salva. En este mundo que refleja tan de cerca la corrupción de Sodoma, seguir a Jesús puede parecer ir contracorriente, un camino solitario que muchos rechazan. Seguir a Jesús puede parecer poco elegante. La gente puede llamarnos aburridos o anticuados. La presión para conformarnos puede ser abrumadora y las voces del mundo a menudo se burlarán de nuestra fe y valores. Pero recuerda, la gente de Sodoma siguió a la multitud hacia la destrucción. Y su historia es una advertencia.
Estamos llamados a ser diferentes, a resistir la influencia de la mayoría y a mantenernos firmes en la verdad. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos la hallan. La multitud no lleva a la vida, lleva a la muerte. Así que niégate a seguir ciegamente a la multitud como lo hizo la gente de Sodoma. Vive de forma diferente, ama con valentía y brilla como luces en la oscuridad. En un mundo que persigue sombras, Jesús es la luz, es la roca sólida, la verdadera esperanza y el camino a la vida. Mantente firme por tanto en la fe, aunque parezca poco elegante. Porque el camino angosto con Jesús lleva a la vida abundante y eterna. Si aún no te has suscrito, no olvides hacerlo. Realmente nos ayuda a seguir ofreciéndote videos tan increíbles como este.